En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: en verdad, de verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, cerca ya de los días santos de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, escuchamos en el Evangelio cómo va creciendo esa tensión entre el Señor Jesús y los judíos. Y encontramos en el Evangelio de hoy cómo el Señor está discutiendo con judíos que creen en Él. Hoy la discusión no se trata con judíos que lo rechazan, con judíos opositores, sino que la discusión de hoy es con judíos que ya creen en el Señor Jesús. Y eso realmente sorprende. Uno podría pensar entonces que el Señor Jesús no sabe manejar imagen, no sabe manejar el mensaje, porque si ya estos judíos creen en Él, humanamente uno pensaría tendría que tratarlos de la mejor manera, tratarlos suavecito para que no se vayan. Más bien encontramos aquí que el Señor Jesús se pone a discutir con ellos. Prácticamente eso es, no sé, en un lenguaje moderno, contemporáneo, el Señor Jesús está fuera de sí, está totalmente fuera de sí, peleando con la gente que cree en Él. No tiene sentido. Pero bueno, aquí hay como 3 puntos de discusión, me atrevo a decir. El primero, el Señor Jesús le llama la atención en cuanto a la palabra, a la palabra. El Señor Jesús a estos judíos prácticamente les están diciendo: ustedes no creen en la palabra, no se dejan guiar por la palabra. Ustedes se dejan guiar por otros criterios distintos a aquella palabra que yo les estoy concediendo. Eso es lo primero. Y ciertamente los judíos se rebelan frente a eso. Lo segundo, hace un llamado el Señor Jesús
frente a la verdad. El hecho de la verdad los hará libres. Cristo es la verdad. Y encontramos una gente que cree en el Señor Jesús, pero ciertamente no lo reconocen como la verdad. No lo reconocen como la verdad. Y en tercer lugar está el hecho del Señor Jesús que les dice: el padre de ustedes es el demonio. Ese es el padre de ustedes. Sorprende entonces, y evidentemente que todos estos entran a discutir con el Señor Jesús. Tanto así que le llegan a decir: nosotros no somos hijos de prostitución. Entonces, realmente son expresiones muy fuertes que van de parte y parte. Y estamos hablando de personas que creen en el Señor Jesús. Esta misma situación, mis queridos hermanos, se puede repetir en tiempos contemporáneos, y es precisamente con nosotros, no con nadie más, sino con nosotros que nos decimos católicos, que creemos en el Señor Jesús, que amamos a la Santísima Virgen María, pero yo creo que el Señor Jesús también se puede poner a pelear con nosotros. Es más, en ocasiones podríamos decir que a veces se ponen a pelear entre fieles y párroco. Entre fieles y párroco se ponen a pelear. ¿Qué puede suceder entre nosotros hoy en día, católicos? Yo sacerdote, ustedes laicos, con referencia al Señor Jesús, que no creemos en la palabra, que no creemos en la palabra del Señor Jesús, no creemos en su evangelio. Y eso de creer en la palabra del Señor Jesús significa entonces que no aceptamos la voluntad de Dios, porque si algo hace la palabra es mostrarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Allí está ese detalle. Nosotros buscamos otras palabras, y palabras que vengan a confirmar mis deseos, que confirmen mis proyectos, palabras que me digan lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero escuchar. Pero nos encontramos con la palabra del Señor Jesús, y la palabra del Señor Jesús nos muestra la voluntad de Dios, y es allí en donde estos tiempos contemporáneos tenemos tantas peleas con Dios, tantas peleas con Dios, porque Dios tiene que hacer mi voluntad, tiene que confirmar mi voluntad. Yo no tengo por qué hacer la voluntad de Dios. Entonces hay mucho católico resentido con Dios por eso, porque al no ser iluminado por la palabra, no acepta la voluntad de Dios. Atentos con eso. Lo nuestro es hacer la voluntad de Dios, y la palabra nos enseña precisamente a discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros. El segundo detalle como católicos hoy en día, la verdad. Y aquí me apoyo mucho en Santa Teresa, y si no estoy mal, que Santa Teresa decía: ¿cuál es la verdad? Que tú y yo somos pecadores. Esa es la verdad, que tú y yo somos pecadores, y que hemos cometido pecado, nos hemos equivocado, que hemos hecho el mal. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es la pelea que tenemos hoy en día nosotros como católicos? Que yo no soy pecador. Además de eso, que yo no tengo la culpa de mis malas decisiones, de mis equivocaciones,
que yo no tengo la culpa de mis errores. ¿Y eso por qué? Porque yo no soy pecador, porque yo no soy pecador, yo no he cometido pecado. ¿Quién tiene la culpa? Mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa. La culpa la tienen los demás. Hay una verdad aquí que estamos nosotros desconociendo, que somos pecadores. Y precisamente al desconocer esa verdad, también estamos desconociendo la misericordia de Dios. Porque si no me reconozco pecador, mis queridos hermanos, entonces, ¿qué pecado nos va a perdonar el Señor Jesús? Significa entonces que su sacrificio en la cruz no sirve para nada, o que Cristo derrama su sangre para el perdón de los pecados de los demás, porque yo no tengo pecados. Así somos los católicos. No nos reconocemos pecadores y la culpa la tienen los demás. Y vaya lo otro interesante, el tercer aspecto: hijos del diablo, hijos del diablo. A nosotros se nos invita a vivir como hijos de Dios, porque esa condición la hemos recibido el día de nuestro bautismo. Pero ciertamente, más bien somos hijos del diablo, hijos del diablo. Y esto, hermanos, porque al final nos ponemos en manos de los señores de este mundo. Nos ponemos en manos de los señores de este mundo. Sean políticos, sean economistas, sean deportistas, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ponemos en manos de los señores de este mundo y hacemos lo que ellos nos manden, mas no nos afanamos para vivir como auténticos hijos de Dios. Hijos de Dios que trabajan por la paz y la reconciliación. Hijos de Dios que aman incluso al enemigo. Hijos de Dios que buscan santificarse cada día. Católicos, al mismo tiempo, hijos del diablo. Así somos, así somos. Esta palabra entonces hoy nos está invitando a la conversión, a nosotros que estamos en la iglesia. Tranquilamente uno podría pensar, el Señor Jesús debió ensuavizar su discurso y así hubiese garantizado un mayor número de seguidores. Porque prácticamente se quedó con 12 y a la hora de la cruz esos 12 se fueron corriendo. Podríamos también decir hoy, eso es algo muy fuerte en el presente de la iglesia. La iglesia tiene que cambiar su discurso. La iglesia tiene que suavizar su doctrina. Precisamente alguien ayer me decía, ya va siendo hora que se les abra la mente, ya va siendo hora, porque la iglesia se les va a quedar vacía. Y esa es una preocupación que hay en muchos. La iglesia se nos va a quedar vacía si no cambiamos el discurso. Pero al final, ¿qué puede suceder? Sí, uno puede cambiar el discurso, pero la iglesia se puede llenar de una anarquía impresionante, donde hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. La iglesia se puede llenar de hipócritas y mentirosos, porque no nos reconocemos pecadores. La iglesia se puede llenar de mundanos, y de mundanos porque obedecen a los señores de este mundo. Aquí pues
como el Señor Jesús. La iglesia, mis queridos hermanos, sigue también anunciándonos a nosotros esos hoy, a pesar de tantas voces contradictorias. La iglesia nos invita a ser obedientes a la palabra y a la voluntad de Dios, obedientes. La iglesia hoy nos invita a ser veraces y misericordiosos, reconociéndonos pecadores, experimentando la misericordia para poderla dar. La iglesia nos invita a vivir como auténticos hijos de Dios. Y al final todo esto, hermanos, ¿qué significa ser santos? Santos de verdad, santos como nos pide el Señor Jesús. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.